Yo tengo una relación íntima con las palabras, no creo ser un escritor importante, pero sí me atrevo a decir eso, que soy una persona que tiene una relación íntima con las palabras, acaso por eso, porque en esos años fundantes que son los de la infancia y de la adolescencia, las palabras me atravesaron y también me cobijaron. No tengo recuerdos de que mis padres me llevasen al teatro de niño. Si lo hicieron no lo recuerdo. Y por otro lado tampoco en el colegio en que estudiaba, el Colegio Público Fernando el Católico, había la tradición de la función navideña o de una función escolar a final de curso. Recuerdo sí una vez que en un curso ya postrero, cercano aquel octavo de GB, sí que nos dividieron por grupos y nos propusieron hacer algo de teatro, pero ni siquiera recuerdo lo que mi grupo hizo, que por tanto debió ser o no memorable o directamente olvidable. Sin embargo, sí tengo de algún modo recuerdos parateatrales, ¿no? El primero de los cuales es el de mi padre leyendo en voz alta. Es cierto que mi padre era un lector y sigue siéndolo, un lector apasionado, y tenía la costumbre de leer en voz alta. Y lo cierto es que mi padre leía, como digo, con pasión, leía los ensayos de Ortega y de Marañón que le interesaban, y también leía novelas y tendía a poner voces a los personajes en los diálogos. Y en todo caso yo creo que ahí hay algo fundamental en mi experiencia, que es la de alguien que desde muy pequeño de algún modo conoce la fuerza que tienen las palabras para construir mundos. Sí, yo creo una fe en la palabra. De algún modo sí, puedo decir que en mi casa era una casa llena de palabras. Yo ansío verte llegar una tarde por Granada, con toda la luz salada por la nostalgia del mar. Amarillo limonar, jazminero desangrado, por las piedras enredado impedirá tu camino, y nardos en remolino pondrán loco mi tejado. Cuando vi Doña Rosita la soltera y asistí por primera vez a un hecho teatral, participé de una experiencia teatral, encontré palabras que había leído, pero sobre todo encontré el arte del actor, porque fue una suerte de epifanía encontrarse con Lorca, y encontrarse con Lorca en la actuación de una persona de la que yo no tenía entonces noticia y de la que hoy puedo decir que es amiga mía, que es Nuria Espert. Yo estudiaba en aquel momento en segundo de bachillerato en el Instituto Ramiro de Maeztu, y recuerdo dos sensaciones. Una, aburrimiento a ratos, porque yo no estaba en absoluto preparado para aquello, no estaba formado para asistir a una función de teatro, y al mismo tiempo fascinación. Es decir, ver a Nuria saliendo de las sombras y ver en cierto momento ese armario en que aparecía ese vestido de novia que Doña Rosita nunca se había puesto, yo eso lo tengo como un hachazo en mi corazón. Mucho después supe que aquel montaje lo había dirigido Jorge Lavelli, que décadas después pondría en escena El chico de la última fila, Cartas de amor a Stalin y Himmelbeck en París, con lo cual de algún modo se estaba produciendo una cita que ni él ni yo conocíamos en aquel momento, ¿no? Yo no tomé nunca la decisión de voy a hacer de mi vida el teatro. En mi adolescencia escribía narrativa, escribía poesía, todo ello creo que ha nutrido finalmente mi dramaturgia, y también hice algunos intentos teatrales, y sucedió que en cierto momento escribo una pieza que se titula Siete hombres buenos, que por cierto he tardado décadas en ver en escena. ¿Desde cuándo lee la prensa del tirano? Antes de fallecer, Zacarías Valle se hinchará y estallará. Nadie se va a echar a recoger los pedacitos del suelo. Bueno, pues aquel texto, cuando yo lo escribo, probablemente
lo escribo con cierta mentalidad de novelista. Escribe alguien que ha leído teatro, que ha visto algo de teatro, pero que tiene probablemente una mirada muy corta respecto de lo que el teatro puede ser. Y lo cierto es que yo presenté ese texto a algunos premios, y el caso es que uno de los premios a los que lo presenté fue el premio Marqués de Bradomín. No lo gané, lo ganó quien sería luego un buen amigo mío, Maxi Rodríguez, y yo solo obtuve un accésit. Me permitió ver por primera vez letra mía impresa, compartirla con otros, y por otro lado aquel premio me benefició de una invitación del Centro de Nuevas Tendencias Escénicas, dirigido entonces por una persona que también se convertiría luego en muy importante para mí, Guillermo Heras, y ahí se me invitó, digo, a un taller de dramaturgia que dirigió Paloma Pedrero. Ahí empecé a encontrarme con gente del teatro. Después de ese taller vinieron otros, vinieron publicaciones, vino por primera vez un estreno, y lo cierto es que yo, que estaba estudiando y había estudiado matemáticas y filosofía y luego emprendí el doctorado en filosofía, poco a poco me fui acercando cada vez más al mundo del teatro y sentí que podía vivir en él, ¿no? Pero nunca hubo un programa de profesionalización de mi actividad, ¿no? Y si en un cierto momento, y eso podría ocurrir pasado mañana, tuviese que dedicarme a otra cosa para ganarme la vida, seguiría por lo demás con la misma pasión por el teatro. El Centro de Nuevas Tendencias Escénicas, que dirigió Guillermo Heras, fue una empresa muy importante cuyos efectos perduran y que están asociados sin duda al liderazgo y a la extraordinaria vocación y al amor por el teatro de Guillermo Heras. Yo me beneficié primero de algunos espectáculos a los que asistí, obras importantes, lenguajes que fueron relevantes luego para mí, los conocí en aquellas funciones de la Sala Olimpia. Y además me beneficié de que 3 de los primeros talleres de dramaturgia que recibí, primero con Paloma Pedrero, después con Luis Araujo y finalmente con Marco Antonio de la Parra, fueron muy importantes. En particular el de Marco Antonio de la Parra fue, yo creo, decisivo para mí y para los otros miembros del grupo. A partir de ese taller se constituyó aquello que José Ramón Fernández, Raúl Hernández Garrido, Luis Miguel González Cruz y yo llamamos el astillero. Además tuve la suerte de que el traductor de Blumenberg se editase junto a un texto de Angélica Lidl, también compañera del taller de Marco Antonio, y además no puedo olvidar que Guillermo Heras fue una de las primeras personas que expresó una confianza en mi trabajo. El astillero fue una muy bella aventura. Fundamentalmente el astillero fue en su origen un espacio de reunión, de crítica compartida, un espacio en que se compartían recomendaciones, informaciones, ¿no? Y luego en un cierto momento llegó el encuentro con Guillermo Heras, a quien le pareció interesante que precisamente se hubiese generado un grupo a partir de un encuentro de dramaturgos, ¿no? Y ahí comenzamos a desarrollar otro tipo de trabajos, en particular algunas puestas en escena y trabajos editoriales en que fue fundamental José Ramón Fernández. Y en ese contexto recuerdo que el primer espectáculo fue Para quemar la memoria, de José Ramón, y yo tuve la suerte de que en un cierto momento se pusiese en escena mi obra El sueño de Ginebra, en dirección de Guillermo, que yo creo que fue un trabajo excelente. Si me dejasen a solas, conozco su cuerpo. Su cuerpo es lo único que conozco. Lo he visto cambiar. He visto cómo avanzaban en su cuerpo las huellas de otras mujeres. Yo creo que los creadores, me da vergüenza utilizar la palabra artistas, pero bueno, ¿por qué no hacerlo, no? Creo que los artistas están obligados a decir la verdad, a ser sinceros, a ser auténticos. La filosofía para mí es una pasión y es un plan de vida. Y digo siempre que todos estamos llamados a ser filósofos, a reflexionar críticamente sobre nosotros mismos, sobre nuestra relación con los demás, sobre nuestra relación con los que nos antecedieron, sobre nuestra relación con los que vendrán, sobre nuestra relación con el mundo. Y desde luego no veo un corte
entre esa pasión, esa vocación filosófica y mi vocación por la escritura y en particular por la escritura teatral. Para un escritor la imposibilidad de escribir constituye un castigo mortal. Sé que debo ese castigo a mi mala costumbre de escribir, no lo que podría serme útil, sino lo que creo que es verdad. Como el narrador, el dramaturgo puede contar historias o hacer que sus personajes las cuenten, puede asaltar la lengua, porque creo que la poesía es eso, un asalto a la lengua, pero desde luego también tiene un privilegio formidable que no tienen otros escritores, y es que otros creadores van a desplazar sus palabras a lugares imprevistos por él, ¿no? Y esa es una experiencia maravillosa que he hecho. Acabo de ver un nuevo montaje del Chico de la última fila, he visto distintos montajes en muy distintos lugares y veo cómo otros creadores descubren aquello que yo no sabía que había escrito. Alguna vez digo que una obra sabe cosas que su autor desconoce, y esa experiencia la hago permanentemente. De algún modo el teatro me permite defender posiciones que incluso pueden ser muy alejadas de la mía, pero al defenderlas a muerte, de algún modo creo que las comprendo mejor. Solo he dicho que es un extranjero sin permiso de residencia, nada grave. Salvo que en aplicación de la ley 3754 usted puede ser devuelto inmediatamente a su país de origen. ¿O es la ley 3475? ¿Está borracho? Todavía no he bebido una gota, no me gusta beber solo. No vuelva a levantarse sin mi permiso, por favor. No me obligue a hacer lo que no quiero hacer. Estoy intentando ser amable. Cuando uno escribe y cuando uno hace teatro, sus preocupaciones morales y políticas atraviesan sus textos o sus montajes. Yo creo que eso es claro en lo que a mí se refiere en piezas como Animales nocturnos o La paz perpetua o incluso El chico de la última fila, o El jardín quemado, entre otras. Obras en las que probablemente no intento tanto ofrecer un mensaje como poner una pregunta ante el espectador y suspender al espectador ante ella. Pascal dice, tanto la existencia de Dios como su inexistencia son indemostrables. Por tanto, hay que considerar la cuestión como una apuesta. Uno no sabe siempre de dónde nace una obra, por qué de pronto surge algo que uno desea llevar al teatro y compartir con otros a través del teatro. En lo que a mí se refiere, yo no tengo una forma previa, sino que precisamente algo que quiero sea fundamental en mi trabajo es que cada obra encuentre su propia forma, ¿no? Procuro que finalmente todos los elementos estén vinculados y que, por ejemplo, si en una determinada obra los personajes se dirigen al espectador y en otra no lo hacen, o si en una quiero que el espacio sea más o menos concreto y en otro más o menos abierto, etc., todo eso proceda de una necesidad interna del material, que sea el propio material el que me vaya dictando, y que esos rasgos no sean de algún modo estilemas que yo adopte porque quiero adscribirme ahora a un tipo de lenguaje o a un estilo, etc., ¿no? Sino que de algún modo sea la propia obra, el propio asunto el que te lleve a elegir unas estrategias u otras. ¿Y esa radiografía? No irás a salir con un cáncer o algo así, ¿eh? De todas las cosas que odio, la que más odio es la manipulación sentimental del lector. Buscar las lágrimas del lector. Hoy no hay cosa más despreciable. Alguna vez he dicho que la reescritura precede a la escritura, porque cuando yo escribo una frase ya he desechado en mi cabeza 3. Y también digo y lo he pensado precisamente esta mañana trabajando una vez más sobre Más ceniza, y es que cuando reescribo no se trata de un ejercicio de corrección, se trata de que el tiempo me ha revelado aquello que buscaba. Es decir, si estoy reescribiendo hoy una pieza como Más ceniza, no es porque sienta que ahora tengo unas herramientas que ahora manejo de las que entonces no era capaz. Lo hago fundamentalmente porque creo que ahora entiendo mejor la obra que entonces. Por entenderla mejor puedo tachar una frase y en cambio introducir otra o convertir un largo monólogo en una sola frase o al contrario. ¡El juez comparece!
Creo que todo esto, por lo demás, o la conciencia de ello, está vinculada a mi trabajo como adaptador. Es decir, yo he tenido la responsabilidad y el gozo y el honor de algún modo intervenir en la reescritura de obras extraordinarias, ¿no? Y en este sentido creo que podría decir que escribo a la búsqueda de un adaptador. Es decir, escribo a la búsqueda de que algún día alguien menos torpe que yo sea capaz precisamente de comprender lo que yo buscaba y llevarlo a escritura como yo no supe hacerlo. Y ya finalmente me atrevo a vincular todo esto a nuestro oficio. Es decir, aquí en esta casa hace no mucho escuchaba un importante y querido escritor, hablaba de una obra que había escrito hacía 50 años y decía él, nunca he vuelto a leerla, ¿no? La experiencia del dramaturgo es distinta, porque una y otra vez, incluso si no lo busca, es posible que se encuentre expuesto ante su propia obra. O sea, yo acabo de ver un nuevo montaje del Chico de la última fila y eso me lleva a preguntarme de nuevo acerca de ella, a preguntarme por sus personajes, por la relación que hay entre ellos, etc. Y entonces, cuando ocurre esto, comprende uno que del Hipólito de Eurípides hubiese al menos dos versiones, que hubiese varias versiones, como sabemos, de La vida es sueño o de Hamlet. Creo que la reescritura es especialmente natural en este arte dialéctico que es el teatro, que tiene una relación muy especial con el espectador, que de algún modo allí mismo se va a convertir en un crítico, ¿no? Mucha gente está esperando que cometa un fallo para ocupar mi sitio. Si el jefe me ha puesto al cuidado de la balanza... ¿Qué haces para oírlos? Si el jefe me ha puesto al cuidado de la balanza es porque confía en mí. Hay algunas piezas de las que sospecho que tienen un mayor valor que otras mías. Me siento menos insatisfecho de obras como Himmelbeck o El chico de la última fila, que creo que han sido capaces y espero que sigan siéndolo, capaces de construir unas experiencias en torno a ellas. Pero hay otras piezas que no he sido capaz de escribir, tengo varias ahora mismo en mi mesa, y otras piezas que habiéndolas escrito e incluso habiéndolas publicado y habiéndolas hasta puesto en escena, creo que todavía no he encontrado algo esencial sobre precisamente aquello respecto de lo que antes hablaba, la forma, ¿no? Creo que no he encontrado todavía la forma y esas obras desde luego tienen peso en mi memoria y sobre todo tienen peso en mis noches, ¿no? Esas obras me provocan insomnio, ¿no? Y bueno, te podría mencionar algunos títulos. Sí, o sea, por ejemplo, yo tengo dudas serias sobre obras como La tortuga de Darwin o El mago, ¿no? Entre otras, o ciertos aspectos de animales nocturnos, ¿no? Pero por otro lado, si esto no fuese difícil, no sería tan divertido, no sería tan interesante. Tendrías que haberla acompañado y haber salido tú voluntario en su lugar. Eres un egoísta. ¿Por qué tendría que haberla acompañado si me aburren los magos? ¿Porque estamos casados? ¿Crees que en eso consiste el matrimonio? ¿En aburrirse juntos? No he abierto los ojos para echarme un rato. ¡Egoísta! ¿Y si nunca volviese? ¿Cómo que no? ¡Está aquí! ¿Y si nunca volviese? Realmente. Todos los textos que yo mismo he puesto en escena se han agitado extraordinariamente, incluso decisivamente, en el trabajo de los ensayos, que es un trabajo privilegiado. He descubierto mucho acerca de esos textos y los he desengrasado y al mismo tiempo los he desangrado. Y eso me ocurre permanentemente también en la vida cotidiana. Es decir, de algún modo todos esos textos están en mi cabeza y no hay ninguna frase indiscutible y no hay ningún personaje intocable. Cruzo el Canal de la Mancha y cuando estoy a punto de pisar suelo francés... ¿Pero cruzó el Canal de la Mancha cómo? Pues cómo va a ser, nadando. No fue muy duro, salvo por el tema alimenticio. Soy alérgica al pescado. Y claro, los personajes tienden a defenderse y tienden sobre todo a defender sus mejores frases, ¿no? Pero la mejor frase de un personaje no tiene por qué serlo en la obra. La propia obra ha de imponer su ley sobre sus personajes. Cuando estaba ensayando Reykjavik,
una y otra vez me ocurría que cuando acababa el ensayo, en la noche, de algún modo el dramaturgo y el director peleaban, ¿no? El director pedía que el dramaturgo tachase una frase y el dramaturgo no quería hacerlo, ¿no? Pero esa pelea, ese conflicto era finalmente bueno, yo creo, para la puesta en escena y finalmente para el texto. Padre, quiero ver dónde voy a jugar. Paciencia, Bobby, ¿sabes qué hora es? Es de día, vamos. En Julio en Reykjavik siempre es de día, tienes que descansar. Solo quedan 8 horas para la primera partida. Quiero verlo ahora, padre, ahora. Parte del camino que uno ha hecho es el de descubrir no sin asombro, que algunas de las cosas que uno intentaba decir casi siempre de forma balbuceante y sin mucha seguridad, ha sido escuchado por otros e incluso citado, ¿no? Y eso sí creo que a uno ha de educarlo en cierta responsabilidad. Sí, uno tiene que ser responsable de la herencia que entrega, ¿no? Entonces sí es algo que me preocupa, que me da miedo, ¿no? Y eso está vinculado, me parece, a mi relación con mis alumnos. He sido profesor de matemáticas y desde hace ya algunos años ejerzo la docencia de algún modo en las artes escénicas y en mi trabajo, ahora mismo en el máster en creación teatral de la Universidad Carlos III, antes en la RESAD, de la que todavía soy profesor en excedencia y a la que tengo un enorme cariño, algo que siempre me digo es que de lo que se trata, mi trabajo tiene que partir de algún modo intentar ofrecer mi experiencia por si a alguien le puede servir de algo, pero nunca presentarla de forma autoritaria, porque de lo que se trata es de precisamente no asfixiar otras voces que pueden estar formándose o buscándose. Recuerdo aquella expresión que me gusta mucho de Benjamin, según el cual la escuela no debería ser el lugar de dominio de una generación sobre otra, sino el lugar de relación de dos generaciones. Ha pasado el tiempo. En teatro el tiempo es lo más difícil. No basta con decir, han transcurrido 10 días. O la tarjeta lleva 1 hora sobre la mesa. En teatro el tiempo solo lo puede crear el espectador. Si usted quiere, la tarjeta lleva 1 hora sobre la mesa. Todos los seres humanos son mis contemporáneos, todos los seres humanos de cualquier tiempo. Me siento contemporáneo de los que vendrán, ¿no? Y por eso creo que todos tenemos una responsabilidad, por ejemplo, para empezar con qué planeta dejamos, ¿no? Y desde luego también me siento contemporáneo y por tanto responsable de los que ya no están aquí, pero han de estar de otro modo. Y por otro lado creo que el teatro y la memoria no pueden saldar la deuda, no pueden ofrecernos una compensación, ni pueden recuperar lo fallido, pero sí precisamente pueden construir una experiencia de la pérdida, construir una experiencia de la ausencia, y esa ausencia yo creo que es política y moralmente relevante. Y es cierto que en ese contexto no es insignificante que haya escrito al menos dos obras sobre el exterminio de los judíos europeos, Himmelbeck y El cartógrafo, y algunas otras piezas como por ejemplo JK o la propia La tortuga de Darwin que dan cuenta de ello. Creo que de aquel horror procede una paradójica luz, porque de algún modo creo que, y en este sentido sigo a mi profesor Reyes Mate, el deber de memoria no es un deber precisamente de construcción de monumentos, no es un deber que se salde a través de operaciones memorialísticas. Fundamentalmente, el deber de memoria es un deber de pensar, ¿no? Es un deber pensar. O sea, el Holocausto da a pensar cómo fue posible, por qué, ¿no? Hasta qué punto aquellas lógicas han sobrevivido a la derrota del Tercer Reich en la Segunda Guerra Mundial. Se llevaron a los niños del orfanato del doctor Korchak. El doctor subió al tren con los niños. He visto los trenes.
Salí por las alcantarillas. ¿Has salido del gueto? Deberías haberte quedado allí. Tienes que volver allí. 6.000 al día. ¿Y qué hace el consejo? ¿Qué hace Cherniaku? Me dieron un papel para firmar. Un papel pidiendo que se lleven a la gente que el consejo no puede alimentar. Cherniaku pidió que le dejaran solo para pensar. Tenía cianuro. Mucha gente tiene cianuro. ¿Sabes cómo salir? Usa lo que sabes para salvar tu vida y la de alguien más, quien tú quieras. Una vida vale más que todos los mapas del mundo. El lenguaje es el asunto político por excelencia. La pregunta por quién escribe mis palabras, hasta qué punto soy o no autor o simplemente ejecutor de palabras de las que otros son autores. Y cuando releo mi teatro, u otros leen mi teatro, precisamente me hago consciente de cuán importante es el lenguaje como asunto mismo de mi teatro. No es insignificante que haya escrito una pieza que se titula La lengua en pedazos, que es una obra que más allá del conflicto entre Teresa de Jesús y un inquisidor, es una obra sobre los límites mismos del decir, una obra en la que el lenguaje mismo es hecho pedazos en escena. Cuantos médicos hace mi padre que me vean, todos me desahucian. El mal de corazón se hace más recio, dientes agudos me lo muerden tanto que temo sea rabia. La lengua hecha pedazos, la lengua en pedazos de mordida. Las palabras hacen que salgamos a pelear o nos inhiben. Bueno, eso ya está en Aristóteles, lo decía mucho mejor que yo. O sea, naces en un lenguaje y ese lenguaje te permite establecer una relación con el mundo, pero al mismo tiempo es una jaula, ¿no? Y en este contexto llamo la atención sobre la importancia que para mí tiene la noción de traducción. Me hago consciente también de cuántas veces en mis obras aparecen traductores profesionales o de algún modo traductores accidentales, como lo es Gottfried en Himmelbeck, ¿no? Yo era un admirador o un seguidor de la academia, estoy entre esas millones de personas que cuando tienen dudas sobre una palabra o sobre la construcción de una expresión, buscan la guía de la academia. Aquí me he encontrado fundamentalmente a personas que tienen un enorme sentido de la responsabilidad y que de algún modo sí quieren ayudar a la gente en algo que es tan importante en sus vidas como es la lengua en la que viven. No es extraño que sea una casa que genere polémicas, porque la gente vive la lengua con pasión y cuando se producen enormes controversias en torno a si solo ha de ir con acento o sin él, ¿no? Pues eso es porque la gente vive con una pasión íntima, familiar, su relación con la lengua. Y yo aquí sobre todo siento un enorme sentido de la responsabilidad, unas ganas de ayudar, como siempre ha sido, me parece, característico de esta casa, y desde luego encuentro aquí a gente muy, muy sabia, y para mí cada reunión de la academia eso es una ocasión de aprendizaje extraordinario, ¿no? Es decir, yo aprendo mucho aquí, pero desde luego, claro, no he sido convocado aquí para aprender, ¿no? Sino para ofrecer algo, y lo que puedo ofrecer precisamente es esa relación que tengo con las palabras, en la medida en que como teatrero que soy he sido educado en la escucha y estoy permanentemente atento a la palabra que me rodea, a cómo se dice, a lo que puede haber entre líneas, a la sombra de la palabra. Eso es lo que modestamente puedo ofrecer aquí, ¿no? Y es lo que modestamente intento entregar. Si el silencio es parte de la lengua, lo es y determinante del lenguaje teatral. La importancia del silencio en el teatro corresponde a la que tiene nuestro vivir. Hay que decir cuanto antes que siendo el teatro el arte del actor, este es allí el más importante creador de silencio.
El actor puede abrir en el cuerpo de una frase o entre dos frases un espacio en que cabe un mundo. Animalario es un campo magnético y al mismo tiempo es un grupo de amigos, ¿no? Cuando estamos hablando en este momento ya no existe probablemente la empresa Animalario, hasta donde yo lo conozco, ¿no? O la sociedad limitada o lo que fuere, pero sí de algún modo existe se mantiene ese espacio moral en que es fundamental, me parece, el liderazgo de uno de los hombres más importantes de nuestra escena, que es Andrés Lima, ¿no? Que es una persona que tiene una extraordinaria capacidad para establecer alianzas, para convocar complicidades, además de un director extraordinariamente imaginativo. Yo tuve la suerte de participar en aquella experiencia tan especial como fue Alejandro y Ana, que escribí junto a Cavestany, pero siempre muy de acuerdo con Andrés Lima. Andrés, después de producirse la famosa boda del Escorial, nos convocó en lo que entonces era el Café del Español a Juan y a mí. Llevamos algún tiempo queriendo escribir una obra sobre la derecha y sobre su cultura. Y recuerdo que Andrés vino con el número especial que había sacado la revista Hola sobre la famosa boda, y de ahí surgió Alejandro y Ana. Mira, hay tres grupos de personas. Primero, los que no han podido entrar, los que están en su casa o en la calle. Esos pueden tener una ilusión de libertad, de poder pensar y decir lo que piensan, de criticar incluso. Segundo, los que están ahora aquí comiendo. Esos tienen una ilusión distinta. Tienen la ilusión del poder. Creen que tienen el poder. El tercer grupo somos nosotros, los que manejamos a largo plazo el fútbol, la guerra y el transporte de petróleo, es decir, no nos movemos por ilusiones pasajeras. Pero además tuve la suerte de que él hiciese una maravillosa puesta en escena de Últimas palabras de Copito de Nieve, una inolvidable puesta en escena de Hamelin. También tuve la suerte de trabajar en Penumbra, de nuevo escribiendo junto a mi amigo Juan Cavestany, y últimamente la Sala Beckett encargó a Andrés una nueva puesta en escena del Chico de la última fila. El peor curso de mi vida. No, eso ya lo dijiste el curso pasado. Y la verdad es que yo siento que Animalario siempre ha estado ahí, porque creo que es un grupo basado en la amistad, basado en la amistad entre los que ponen en pie el espectáculo, ¿no? También he podido trabajar en Shock, El Cóndor y el Puma, y estoy trabajando con Andrés en Shock 2, cuyo subtítulo va a ser La tormenta y la guerra. Y tanto ahora como entonces percibo que en el centro del trabajo está la amistad. Ningún alto cargo político ni financiero se hubiese atrevido jamás a decir que el salario mínimo y los impuestos a las empresas deberían abolirse. Nadie. El teatro salva al escritor de su soledad, ¿no? Es decir, de algún modo un escritor sabe que ha de ponerse en una distancia infinita respecto del mundo y ha de ponerse en una distancia infinita incluso respecto de su propia madre, a la que siempre tendrá la tentación de convertir en personaje. Un escritor siempre puede ser un traidor, porque siempre puede convertir a cualquier persona en personaje, y desde luego va a sentirse tentado de hacerlo, ¿no? Quien escribe para el teatro vive eso, pero al mismo tiempo vive la necesidad de acercarse a otros de forma muy intensa. E incluso en el propio acto de escritura. Yo me digo que el espectador está ahí desde la primera frase. Cuando uno está escribiendo teatro, de algún modo el fantasma del espectador ya está ahí. Qué descortesía, no le he ofrecido nada de comer. ¿Puedo prepararle algo rápido? No, gracias, no. Yo nunca pruebo bocado a estas horas. El teatro bueno hace que me olvide de comer, y el malo me quita el apetito. Yo tengo muy claro que escribo junto a otros, que soy parte de una tribu, ¿no? Es algo que es constitutivo de nuestro trabajo. El teatro es un arte colectivo, lo cual no significa ni mucho menos que todos tengamos que hacer de todo. Precisamente lo característico de ese arte colectivo es que cada uno tiene su responsabilidad, y en esta medida yo sé cuando estoy en una sala de ensayos que del espectáculo su último responsable es el director, y por tanto yo soy un miembro de su equipo, y por tanto no debo hacer nada, ni siquiera un gesto, que pueda de algún modo alterar el trabajo de ese director.
Leo El Quijote con mis gafas de nadar. Entiendo cosas que jamás había comprendido. Leo La vida es sueño. Leo Castillo interior. Todo lo que he leído, desde la cartilla escolar, voy a volver a leerlo con mis gafas de nadar. El mundo como voluntad y representación, de Arthur Schopenhauer. Mi amigo Sergi Belbel me decía: Juan, tú deberías dirigir porque dirigir te ayudaría a escribir mejor. Y yo le contestaba: ya, pero eso no es un motivo suficiente. ¿Qué culpa tiene la gente, no? Desde luego será una experiencia nutritiva para mí, pero ¿por qué hacer pasar a la gente por ese trago de tener que recibir algo para lo que probablemente yo no estoy preparado? Yo, si bien desde muy pronto estuve muy cerca de la sala de ensayos, sin embargo no sentía un deseo de dirigir, si bien precisamente la cercanía a los directores fue para mí una extraordinaria escuela. Tanto cuando el director acertaba y encontraba una solución brillante o una propuesta imaginativa, como cuando por el contrario yo percibía que había algo erróneo ahí. O sea, yo a veces estaba en la sala de ensayos y me preguntaba: ¿por qué no le pide el director ahora que a estos personajes que se acerquen? O al contrario, ¿por qué no piden que se separen? ¿O no se da cuenta de que esta iluminación o esta escenografía pueden ser erróneas? Por ejemplo, pensaba yo. De forma que poco a poco empecé a pensar que quizá podía al menos ayudar a los actores. Y en un cierto momento, cuando escribí La lengua en pedazos, puse ese texto en manos de Clara Sanchis y nos liamos. Y de una forma casi... es decir, el acuerdo fue: vamos a empezar a trabajar este texto. Convocamos a otro actor, a Pedro Miguel Martínez, y empezamos a reunirnos en un pequeño espacio de ensayo que nos prestaba Cuarta Pared en la calle Arquitectura, ¿no? Y en un cierto momento recuerdo que Clara me dijo: estás dirigiendo, estás siendo el director de este espectáculo, y yo creo que ya jamás abandonaré ese lugar, ese placer. Si de algún modo el escritor es representante del lector, el director es representante del espectador. Es decir, yo cuando estoy trabajando con actores en una puesta en escena, intento ponerme en el lugar del espectador y decir: ¿qué vería esta persona? ¿Qué sentiría? ¿Qué escucharía? En este sentido, lo que uno intenta como director es construir un texto en el espacio y en el tiempo cuyos signos puedan ser leídos, puedan ser interpretados por el espectador. Hasta ahí, digo, existe la vinculación, es decir, la dirección escénica es una forma de escritura en el espacio y en el tiempo. Sin embargo, hay una extraordinaria distancia entre ambos, y alguna vez he dicho que el escritor es omnipotente, porque el folio lo aguanta todo, y sin embargo el director trabaja con límites, pero su trabajo consiste precisamente en hacer del límite una ocasión poética. Pero siempre estoy pensando, intentando pensar desde el espectador, y esto me lleva a algo sobre lo que antes hablábamos, de a qué espectador me refiero. Pues probablemente me refiero a aquel muchacho que fui yo, que a los 16 años descubrió el teatro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque creo que, y esto me devuelve al comienzo de nuestra conversación, yo creo que tuve suerte llegando tarde al teatro, porque el teatro que vi no fue un teatro de amiguetes, no fue un teatro de jiji jaja, fue un teatro exigente. Es decir, tuve la suerte de ver Doña Rosita la soltera y luego La vida es sueño en el montaje de José Luis Gómez en El Español, 6 personajes en busca de autor en el montaje de Narros y Las criadas de Víctor García, etc. ¿Y qué recuerdo de aquel teatro? Recuerdo de ese teatro que era un teatro que me respetaba, que respetaba a aquel chaval, ¿no? Porque le exigía, porque sabía que podía esperar algo de él. Es decir, yo podía esperar algo alto de ese teatro, pero ese teatro también esperaba algo de mí, esperaba
que yo tuviese una capacidad imaginativa, que fuese capaz de hacer memoria, ¿no? Y siento que estoy trabajando de algún modo para aquel chaval. Ahora sí, maestro. Es el final.